Efesios. El día de hoy vamos a estudiar el tema número 24 de esta serie de predicaciones. ¿Qué dice la Biblia? El tema número 24 se llama ¿qué dice la Biblia de las obligaciones de las esposas? La semana pasada hablé acerca de las obligaciones de los esposos y algunas hermanas le daban gracias a Dios, ¿verdad? Decían: Señor, gracias por este pastor que nos diste, que le habla tan duro a los esposos. Pero hoy van a orar: Señor, manda fuego del cielo y olvida lo que te dijimos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, por eso oro a Dios, hermanos. Estoy pensando que cuando termine el mensaje voy a bajar rápido a la oficina para recibir las quejas necesarias. ¿Qué dice la Biblia acerca de las obligaciones de las esposas? Es maravilloso leer la palabra de Dios y darnos cuenta cómo Dios, cuando estableció el matrimonio, tenía como propósito que la familia funcionara como un reloj. ¿Qué pasa cuando un reloj funciona bien, hermanos? ¿Da la hora? Exacto. Cuando nosotros decimos que algo funciona como un reloj, significa que funciona perfectamente, que funciona correctamente. La idea de Dios cuando Él formó a la familia es que la familia fuese precisamente como ese reloj. Decía yo en la semana anterior, y quiero decirlo el día de hoy, que cuando Dios formó a la familia, Él nunca tuvo en su mente que el hombre o la mujer sufriéramos. No. Cuando Él estableció responsabilidades, lo hizo con el propósito de que nos complementáramos perfectamente hasta tal punto que lo único que pudiéramos cosechar era paz, era gozo, era alegría. Lamentablemente, a través del tiempo nos olvidamos cumplir con las responsabilidades y por eso es que a veces quizás las cosas no nos salen bien o queremos hacerlas cuando ya no es el tiempo adecuado y las hacemos a prisa y entonces las cosas por ende no funcionan bien. Sin embargo, a pesar de eso, las obligaciones o las responsabilidades que Dios estableció en su palabra no han cambiado. Me llama la atención también, y lo digo con temor, hermanos, que las responsabilidades que Dios estableció dentro del hogar, llámese hombres, de lo cual hablamos la semana pasada, de las mujeres el día de hoy, son altas, son elevadas. El estándar de Dios para la vida del creyente nunca va a ser mediocre, y eso es bueno, porque Dios espera que sus hijos crezcamos. Dios quiere que sus hijos nos desarrollemos, maduremos. Y por eso es que en la vida cristiana los estándares de Dios son ideales, son buenos, son grandes. Nunca difíciles de alcanzar, o cuando menos nunca imposibles, quizás sí difíciles. Sin embargo, esa meta nos fue puesta para que nosotros sepamos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Y por eso es que el día de hoy vamos a estudiar algunas de las obligaciones o algunas de las responsabilidades de las esposas. Para que, sabiendo qué es lo que espera Dios de sus vidas, entonces sepan hacia dónde tienen que dirigirse. Y para que cuando las alcancen se sientan regocijadas de cumplir, hermanos, con la voluntad de Dios. Quiero analizarlas en la misma manera que la palabra de Dios las presenta. La mención de hoy no significa que alguna es menos o más importante. Y vuelvo a decir lo mismo. Lo que vamos a ver el día de hoy es enunciativo, no limitativo, es decir, hay más, pero yo quiero ver aquellas que me parecen son las que más comúnmente debemos de considerar, hermanos, nosotros en nuestra vida. Tenemos señoritas por las cuales yo oro y he orado, y Dios lo sabe, que un día te encuentren un hombre que las ame, un hombre creyente, ¿verdad? Y por eso es que ustedes deben de saber también cuáles serán algún día sus responsabilidades o sus obligaciones como esposas. Vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 5 versículo 33, donde vamos a leer lo que la palabra de Dios enseña. Ya la semana pasada, quise empezar con este verso porque la semana pasada estudiamos la primera parte. Hoy vamos a estudiar la segunda, sin embargo vamos a leerla toda. Todos juntos vamos a leer la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 versículo 33 dice así: por lo demás, cada uno de vosotros
vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dice la palabra de Dios, hermanos, o cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Dios utiliza al apóstol Pablo, hermanos, para escribir una serie de principios que tenían un propósito. Dios utilizó a Pablo para escribir una serie de principios para enseñarle a la sociedad del tiempo de Pablo que los matrimonios cristianos no podemos ser iguales que los matrimonios de las personas impías. A veces nosotros pensamos, como que Dios le cargó la mano al hombre, ¿no? O las mujeres, como que Dios le cargó la mano a las mujeres. No, lo que Dios está pensando es en establecer principios que hagan que aquellos que nos convertíamos a Cristo y formábamos o ya tenemos un matrimonio, vivamos de tal manera que haya una diferencia, que haya una distinción. Que el mundo pueda darse cuenta, ¿verdad? Que una persona que tiene a Jesús en su corazón no es igual que cualquier persona. Y lo mismo ocurre, hermanos, dentro del matrimonio. Por eso es que cuando Dios le mandó al hombre a amar a la esposa, lo hizo de una manera en la que el amor la elevaba a una posición privilegiada. Sin embargo, ese mismo Dios que inspiró a Pablo para decirle al hombre de qué manera tenía que amar y cuidar a su esposa, usó al mismo Pablo para decirle a la mujer que el hecho de haberla elevado a una posición tan privilegiada no le eximía de responsabilidades o no la exentaba también de responsabilidades. Y por eso es que Pablo hace énfasis en una cosa, y el énfasis es que el trato hacia su marido tenía que ser respetuoso. Recordemos el contexto. En la cultura romana, influenciada por la griega, los esposos le daban un trato a las esposas terrible, ¿se acuerdan? Un trato inhumano, de hecho. Cuando una mujer se convertía a Cristo, el trato cambiaba. Pero entonces ella tenía que entender una cosa: no tenía que abusar ahora de ese buen comportamiento del esposo. No tenía que abusar entonces de ese cambio del marido, y ella tenía que tratarlo con respeto. Me llama la atención, hermanos, que cuando Pablo dice a la iglesia de Éfeso que la mujer no debe de olvidarse, y déjenme decirles, hermanos, que en el idioma en el que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, específicamente el griego, hay un énfasis que no se nota en español. En español simple y sencillamente dice: y la mujer respete a su marido. Pero en el idioma griego la intención es: y que no se le olvide a la mujer que debe de tratar a su esposo con respeto. Nada más que la palabra griega que Pablo utiliza y que se traduce como respeto, hermanos, es un verbo griego poveo, que significa temor. Ahora, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque la palabra temor es muy distinto a un simple respeto. Ahora tenemos que entender que la palabra temor no significa miedo. Poveo significa temor y significa reverencia. Cuando nosotros hablamos del temor a Dios, ¿de qué hablamos? De que nosotros nos dirigimos hacia Dios con tal reverencia que no hacemos nada que ofende a Dios. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque es alguien que tiene una autoridad sobre nosotros. Por eso es que decimos que se habla de un temor reverencial. Un temor reverencial hacia una persona que tiene autoridad sobre nosotros. Pablo habla de un respeto que no está peleado con el amor, que no está peleado con la confianza, sino precisamente que está sustentado en la confianza hacia esa persona. Yo quiero plantearle, hermanos, una pregunta del cual no espero una respuesta. ¿Cómo se trata a una persona a quien se respeta profundamente? ¿Cómo se trata a una persona, a alguien que tiene una autoridad sobre nosotros? ¿Cómo le hablamos? ¿Cómo nos dirigimos hacia ella? ¿Cómo le respondemos? ¿Cómo actuamos? No sé si me explico, hermanos. ¿Lo hacemos con violencia? ¿Lo hacemos con palabras inadecuadas? ¿Le ignoramos? No es así. Lo que Pablo está diciendo tiene que ver con la actitud.
Poveo habla de una actitud, de la actitud de una persona que siente un profundo respeto hacia otra que tiene autoridad, ¿sí? Y entonces se dirige hacia ella de una manera adecuada. Mencionaba yo, hermanos, en el tema anterior, que que Dios ordena al hombre amar a su esposa porque el amor nutre a la mujer. Porque la mujer es una persona que tiene una gran necesidad de amor y de que sus necesidades emocionales sean satisfechas, pero el hombre también. Cuando un hombre ama a una mujer, la nutre emocionalmente. Y cuando una mujer respeta a su marido, hace exactamente lo mismo con él. Lo nutre emocionalmente. Y entonces en ambos se crea un balance que hace, escucha esto, hermano. Entonces en ambos se crea un balance que hace que los dos, el esposo y la esposa, seamos personas sanas en nuestra mente, sanas emocionalmente. ¿Cuál es uno de los mayores problemas, hermanos, en nuestra sociedad moderna? Los problemas emocionales, que terminan muchas veces generando enfermedades o situaciones críticas, hermanos, en las personas, llámese hombres o llámese mujeres. Y Dios está considerando precisamente esa parte importante, tanto del hombre, hermanos, como de la mujer. Dios quiere que en un matrimonio, tanto la mujer como el hombre, seamos personas sanas. Y eso se logra a través de las actitudes correctas, en el caso de la esposa, a través del respeto. El respeto de una esposa, hermanos, es tan importante, tan trascendente, que aunque el tema de hoy no habla de la familia, ¿sí?, los hijos terminan imitando la actitud de las esposas cuando ellas respetan, hermanos, a sus maridos. Una mujer no tiene que enseñarle a sus hijos a respetar a su padre con las palabras, sino con el ejemplo de ella misma. Cuando nosotros, y no necesariamente tiene que ser una regla, pero cuando nosotros en la iglesia vemos hijos que no respetan a sus padres, puede deberse a muchos factores, pero uno de ellos puede ser la falta de respeto que la esposa, sí, no tiene para su marido. ¿Cuáles son aquellas áreas en las que una esposa debe de respetar a su marido? Son muchas. Una esposa debe de respetar a su esposo en su cuerpo, en su apariencia. Nunca debe de compararlo con otro. Hermana, señoritas, fíjate bien hoy cómo es realmente ese chico. Su estatura, el color de su piel, su carácter, su manera de ser, porque eso va a ser siempre va a estar allí. Es una persona, ¿verdad?, con la cual tú vas a vivir siempre, y tienes que empezar a respetarla desde el día de hoy. Una mujer debe respetar a su esposo en su intelecto, en sus habilidades, en sus talentos. Quizás sabemos algunos hombres, hermanos, que somos muy torpes para algunas cosas. A lo mejor algunos no somos capaces ni de cambiar un tanque de gas, o de conectar una instalación eléctrica, o de hacer algo en particular, pero seguramente tendremos otras habilidades. Pero muchas veces, ¿verdad?, hay esposas que dicen: es que eres un inútil, no sé para qué me casé contigo, no sabes hacer nada. De haber sabido que no eras tan inteligente, ¿verdad?, mejor me hubiera casado con tal persona. Bien me lo decía mi mamá, ¿verdad? Pues, ¿por qué no la escuchaste a tiempo? Ya estás con él. Tienes que respetarlo. En su trabajo, hermanos, si hay algo en lo cual un hombre se siente realizado y se idealiza, es el trabajo. Y una esposa debe de aprender, hermanos, a admirar. Escucha, hermana, en la medida en la que una esposa admira a su esposo por el trabajo que desempeña, logra que él crezca más.
No hay nada como que un hombre, hermano, sea admirado en su trabajo. Hermana, siéntete orgullosa de tu marido. Puede ser un obrero, puede ser un comerciante, puede ser un profesionista, puede ser lo que sea, pero siéntete orgullosa de lo que hace. Admíralo, dale gracias a Dios, resáltalo delante de tus hijos, reconócelo delante de las personas, porque cuando un hombre es admirado en lo que hace, muy probablemente va a crecer dentro de ese trabajo y muy probablemente no se va a estancar, sino va a alcanzar mayores niveles, porque tiene alguien que lo admira. ¿Saben ustedes por qué habitualmente los hombres se hacen amantes de la secretaria o de la compañera de trabajo? Porque lo admiran. Porque resalta lo que él hace, porque lo ve. No estoy diciendo que si tú no lo haces, estás orillando que tu esposo haga eso, porque eso no es una razón ni una excusa, ¿se queda claro? Lo que estoy diciendo es que una de las razones por las cuales eso ocurre es esa parte. Dale gracias a Dios por lo que Él gana, por el alimento. Yo no digo que quizás no tengas necesidades en tu casa. Ora a Dios para que Dios le bendiga, le dé quizás un mejor empleo, le dé nuevas habilidades y talentos, pero admira esa parte de tu marido. Debes de respetar sus decisiones. Los hombres, hermanos, tenemos un gran defecto. No es una ley. Tampoco voy a decir que la mayoría, pero muchos sí lo tenemos. Cuando nosotros, hermanos, no somos exhortados, motivados o respetados en nuestras decisiones, con mucha facilidad terminamos cediendo el liderazgo de nuestra casa. Y por eso es que hay muchas mujeres que terminan tomando el liderazgo que su esposo no tiene. Pero muchas veces ocurre, hermanos, porque no estamos de acuerdo en lo que hace. El papá dice una cosa, pero la mamá dice otra. El papá decide una cosa, pero la mamá decide otra. El papá manda una cosa, pero la mamá dice lo contrario. El papá tiene una idea, pero la mamá la contradice. Y no es así. Restamos autoridad muchas veces, o le restas autoridad muchas veces delante de los hijos. Si una decisión que tu esposo tomó frente a una persona o a tus hijos no es correcta, por supuesto que tienes derecho a decirlo en privado, pero nunca contraviniendo esa autoridad en público ni delante de los hijos, dando la oportunidad de que él considere la decisión que ha tomado, y él debe de ser sabio para corregir si se da cuenta que se ha equivocado. Esposos, escuchemos a nuestras esposas, porque seguramente tomaremos mejores decisiones en la medida en la que las escuchemos a ellas. Hay que respetar a los esposos, hermanos, en el descanso. Hay un problema en algunos hogares. El esposo viene de una semana de trabajo. Hay muchas hermanas que también hoy en día, la gran mayoría trabaja, ¿verdad? Y él está pensando en descansar, pero la esposa le dice, nos vamos con los tíos, nos vamos con los excompadres, nos vamos con mi mamá, o quiero ir a esto, quiero ir al otro, quiero ir a aquello. Y él dice, pero lo que yo quiero es descansar. Y es donde vienen los problemas, ¿a poco no? Y el esposo dice, oye, pues me hubieras avisado lo que quería hacer. Pues es que apenas se me ocurrió, ahora dale, vamos. Oye, pues que mira, fue una semana difícil, estoy bien cansado. Mira, ve tú, claro, no quieres estar con nosotros, no te importa la familia. Pues es que sí, como eres, pero verdad, no te llamara tal persona, no tuvieras que hacer el otro porque sales corriendo, pero se trata de nosotros, entonces no puedes. No, hermanos. Hay que aprender ese tipo de cosas, a ser comprensivos, ¿verdad? En la medida de lo posible, planear alguna salida, planear alguna actividad, planear alguna visita. Ah, hoy viene el pastor con su familia. No, y bueno, dije yo para qué, ¿verdad? Pero ¿por qué me dices hasta ahorita? No, ese tipo de cosas son importantes. Su vida espiritual. Hemos dicho muchas veces que lo ideal y lo correcto es que el hombre sobresalga en madurez, pero no podemos obligarlo. Una mujer no puede obligar a su marido a que sea más maduro que ella.
debe de orar para que eso ocurra y debe de motivarlo para que suceda, porque sabe que en la medida en la que eso ocurre, entonces su matrimonio estará mejor y sus hijos tendrán un mejor padre, un mejor consejero. 2. La segunda responsabilidad que tiene una mujer es que debe de ser ejemplar ante el mundo. Vayan conmigo a la epístola de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Tito, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y nos vamos a dar cuenta que en esta epístola Pablo habla de por lo menos 6 cosas en las cuales la esposa debe de ser ejemplar ante el mundo, es decir, ante los demás. Así como un esposo tiene que ser ejemplar, la esposa también, alguien reconocido. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. De eso no voy a hablar el día de hoy en esta segunda parte. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, el matrimonio cristiano, la familia cristiana, siempre va contracorriente respecto a los valores negativos del mundo. El matrimonio cristiano siempre va contracorriente respecto a los matrimonios, hermanos, que existen en la sociedad en la que nosotros vivimos. Los matrimonios cristianos, hermanos, debemos de asumir la tarea de cumplir cada uno con nuestras responsabilidades, llámese hombres, llámese mujeres, para que las nuevas generaciones de jóvenes y de señoritas, dada la hora, llegado el momento, cumplida la edad adecuada, ellos quieran también un día formar un hogar. Hay muchas razones por las cuales hoy los jóvenes ya no piensan en el matrimonio, y yo las respeto. Pero una que me preocupa es que muchos jóvenes y señoritas no piensan en el matrimonio porque no quieren uno como el de sus papás. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Para qué? Los padres tenemos entonces la responsabilidad de cumplir con nuestras responsabilidades para que las nuevas generaciones, entre ellos nuestros hijos, un día quieran también formar un hogar. Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a Pablo, hermanos, para indicar a las mujeres casadas 6 áreas de responsabilidad en la cual se tiene que poner un gran énfasis. Y la primera de ellas, dice Pablo, que tienen que aprender a amar a sus maridos. Ahora bien, me llama la atención también, hermanos, que cuando Pablo habla de amar a los maridos, no habla del amor sentimental, de ese amor ágape del cual Pablo le habló a los hombres que tenían que tener hacia las mujeres. Dicen algunos estudiosos de la Biblia quizás que se deba al hecho de que la mujer suele ser más liberal en su amor, es decir, suele entregarse más en cuanto a sus sentimientos y emociones que el hombre. Si es esto así o no, hermano, lo cierto es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a otro tipo de amor. La palabra hebrea, la palabra griega filandros, ¿verdad?, es una palabra muy interesante que podría traducirse como amiga amorosa. La palabra filandros es una palabra que se traduce como amiga amorosa. La pregunta es ¿por qué? Porque filandros describe a una esposa afectiva, sensible y cariñosa. Es decir, la esposa debe de ser afectiva, sensible y cariñosa. A los hombres también nos gusta que nos digan palabras bonitas, hermanas. También nos gusta que de vez en cuando nos den un abrazo, un cariño, un me gustas, un te quiero, un te amo. Habla de los afectos. Según el diccionario, los afectos son sensaciones internas que se despiertan en las personas y que nos generan y provocan diversos tipos de inclinaciones y acciones correctas como palabras, caricias, besos, abrazos, etc. Un esposo, hermanos, que es respetado, será recibido en casa por una bella esposa que anhela su presencia, que se goza al saber que ha llegado la hora que su amado llega. Dice la Biblia, hermanos, en el Cantar de los Cantares, no lo busquen, escúchenlo, voy a dar las citas para que lo anoten. La mujer sulamita dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce.
He aquí que tú eres hermoso, amado mío y dulce. 1:16. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. 2:3. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, dice el capítulo 2, versículo 8. Habla de una esposa que se alegra, que se goza, que se regocija, que se emociona, que está presta, que está lista para recibir en ese hogar que ha formado con aquel hombre, hermanos, a su marido de una manera afectiva. Decía yo en el tema anterior que quizás algunos no crecimos siendo muy afectivos o recibiendo muchos afectos, pero en virtud de que tenemos al Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido a Cristo, la palabra de Dios dice que el Señor nos ha capacitado con ese Espíritu Santo para poder serlo, porque ese es el fruto de su Espíritu. De tal manera que una mujer cristiana no puede decir: es que yo no aprendí, yo nunca recibí. No, si tienes al Espíritu de Dios, entonces debes de permitir que el fruto de ese Espíritu se desarrolle de tal manera en ti que tú lo hagas con tu marido. Es que no estoy acostumbrada, no sé, pues hay que aprender. Se da cuenta que Pablo dice: hay que enseñarles, hay que aprender. Tienes que aprender, porque el afecto, hermanos, supera muchas cosas, muchos problemas, muchas necesidades. Son cosas que muchas veces, hermanos, descuidamos porque nos envolvemos en otras que también son importantes, como lo material, como los problemas, y nos olvidamos de esa parte física, afectiva, que es muy importante y que muchas veces termina superando lo demás. Y por eso es que cuando vienen los problemas nos preguntamos: ¿qué faltó? Faltó esto, faltaron los afectos. Hermanas, la Biblia dice que la mujer es como un vaso más frágil. No dice que el hombre no sea frágil, el hombre lo es, lo necesita, lo necesitamos también. 2, ser prudentes. Dice que aprendan a amar a su marido, pero también dice que aprendan a ser prudentes. ¿Saben ustedes qué significa la palabra griega sofrón, hermanos? Mente sana. Mente sana. ¿Y cómo dije hace rato que se tiene una mente sana, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? Cuando emocionalmente nuestras necesidades están cubiertas, satisfechas. Eso es ser prudente. Una mujer de mente sana es prudente, es moderada, es sensible, es razonable, es alguien que regula su comportamiento. Y debido a estas acciones, hermanos, la palabra sofrón también puede traducirse como sabio o sabia. Hermanos, hermanas, lamentablemente hay mujeres a las que hay que tenerles miedo por la manera tan violenta e incontrolada en que reaccionan. No les importa quién escucha sus gritos y reclamos. No les importa que sus hijos estén presentes en las discusiones. A veces el esposo le dice: oye, esposa, tranquila, mira, cálmate, es que ahí están los niños. A mí no me importa que me escuche quien quiera. Oye, es que mira a los vecinos y que digan lo que quieran, a mí no me importa. Qué triste es cuando una mujer cristiana actúa así. Qué triste es cuando una mujer cristiana no es prudente, no tiene la capacidad de controlarse. Y al no controlarse le falta respeto a su marido. Hay mujeres que no conformes con esto, avientan, azotan, rompen las cosas en su casa en un acto de enojo, debido a que no tienen control de sí mismas. No hay prudencia, no hay una mente sana. Me llamó la atención la clase dominical que nos daban hace un momento. Job capítulo 2, versículo 9, habla de una mujer que no era prudente. Una mujer que no era prudente vio a su marido sufrir una de las más grandes tragedias que un ser humano puede sufrir. Y si ella hubiese sido prudente, se habría acercado a Job y le habría dicho: esposo, no te preocupes, yo estoy contigo. Hemos perdido todo, pero mira, me tienes a mí y juntos vamos a salir adelante.
Vamos a luchar de nuevo, nos vamos a levantar, nos va a costar, estamos dolidos, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Tú me tienes a mí, yo te tengo a ti, tenemos al Señor y lo vamos a hacer. Pero esta mujer le dijo: maldice a Dios y muere. ¿Creen ustedes que ella era prudente? No. Ella misma había maldecido a Dios antes ya. Por eso le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Aunque la palabra de Dios no lo dice, se intuye que ella ya lo había hecho. Ya lo había hecho primero, porque no era una mujer sana en su mente. El libro de Proverbios nos habla de cuando una mujer no es prudente. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, dice Proverbios 25-24. Tan grande es la casa que todas las habitaciones incluso son insuficientes para escuchar las rencillas de una mujer que no es prudente, sus gritos, sus reclamos. A veces el hombre, quizás con el afán de tranquilizar, dice: mira, cálmate tantito, piénsalo bien, voy a la recámara, y va a la recámara y le grita: oye, esposa, tranquila, mira, se va a la sala y va a la sala y le grita, y se va al patio y le grita, y se sube a la azotea y le grita, y se va a la calle y le grita. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Proverbios 27-15. Hermanos, una gotera termina cansándote. ¿A poco no? Una gotera termina cansándote. Una esposa cristiana debe de evitar convertir su hogar en un lugar imposible para vivir. Un marido así puede terminar cansándose. Y no sabes, hermana, cuánto tiempo va a soportar esa falta de prudencia. En contraparte, dice la Biblia, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos, 14:1, la echa abajo. La casa puede convertirse en un lugar imposible para vivir cuando es habitada con una esposa que no es prudente. Pero cuando es habitada por una cuando es habitada por una mujer que es prudente, ese hogar va a ser bendecido. Va a ser señalado para bien. Va a ser objeto de deseo para otros. Porque decíamos hace rato que una mujer debe ser ejemplar ¿ante quién? Ante el mundo. ¿Qué dirían hoy tus vecinas, hermana? Tus vecinos. De ti. De tu comportamiento. De tu forma de respetar a tu marido. De tu forma de tratar con él. De tu prudencia o imprudencia. ¿Estás siendo agradable delante de Dios? ¿Estás edificando tu casa? ¿Estás edificando tu hogar? ¿O te has olvidado de aprender lo que Dios dice que tiene que haber en tu vida? 3. Tienen que aprender, dice la Biblia, la castidad. Ser castos. Pablo utiliza, hermanos, un término, un adjetivo muy determinante, muy importante. Decía en una parte introductoria, hermanos, de la predicación, que cuando Dios estableció las responsabilidades o las obligaciones del marido, el estándar que Dios estableció fue muy alto. Incluso yo comentaba en el tema anterior que mi oración era que los varones saliéramos sí bendecidos, pero también preocupados de ver cuál era el nivel que Dios nos había establecido. Hoy hago la misma invitación a las hermanas, para darse cuenta que el estándar de Dios ha sido muy alto. Y por eso es que los términos que él utiliza muchas veces son así. Agnos puede traducirse como libre de contaminación ceremonial. Describe a una persona pura, limpia por dentro, por fuera, en su mente, en su corazón. Agnos describía a una persona que estaba preparada para el culto, para tener comunión debido a la pureza interior y exterior. Una mujer que va delante de Dios y Dios la recibe con aprecio, con amor, con gozo, porque se ha preocupado en su comportamiento. Pero como una mujer imprudente de la que hablábamos hace rato puede ir en oración a Dios, hermanos. No sé si me explico la relación. ¿Cómo puede estar preparada para ir con el Señor? Pero una mujer casta, agnos, está limpia. No tiene nada de qué avergonzarse delante del Señor, porque el Señor ha visto su comportamiento. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le dice Dios a Satanás. Ve qué clase de hombre es. Yo lo conozco, yo sé
cómo es, yo sé cómo reacciona. Yo estoy allí viendo su comportamiento. Dios ve el comportamiento del esposo, ve el comportamiento de la esposa y sabe cuando alguno de nosotros estamos limpios en nuestro interior y exterior para llegar delante de su presencia. Perdón que lo haga así, pero los temas están vinculados y que no puedo dejar de hacerlo. Un hombre que le ha fallado a su esposa, ¿cómo puede ir delante de Dios? ¿Se acuerdan que lo vimos en Malaquías? A orar. Dice Dios, ¿cómo pretendes venir delante de mí cuando mira cómo has tratado a tu esposa? Es exactamente lo mismo para con la mujer. Es alguien a quien no se le puede encontrar algo condenable en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de comportarse. Eso es castidad. 4, cuidadoras de su casa. La palabra cuidadoras de su casa, hermanos, en griego es una sola palabra, es una sola frase. Oikouros, y se compone de 2 palabras. Uros significa guardiana o vigilante. Habla de una persona que literalmente está funcionando como una guardiana. Por ejemplo, un trabajo que ha proliferado mucho para bien de muchas personas, ¿verdad? Son los guardias de seguridad. Son las personas que están en las empresas, en las instituciones, en las fábricas, en los comercios, precisamente preservando la seguridad del celular. Y ahí están, no se pueden mover. Yo recuerdo haber platicado con un hermano, hermanos, y él decía que él como guardia de seguridad estaba en un lugar, decía, yo tengo que estar parado allí en mi lugar durante todo mi horario y tengo estrictamente prohibido moverme. Allí tengo que estar, no me puedo mover, no puedo estar distraído. Dice, a veces no puedes decir, es que ya me cansé y de repente estoy moviendo las piernas o me muevo un poquito para caminar. No, mi obligación es estar allí. Porque en cualquier momento puede ocurrir algo y tengo que estar listo para reaccionar. Esa palabra significa eso precisamente. Una esposa tiene que cuidar su casa. Hermanos, voy a desviarme un poquito. Honestamente pensé muy bien en la imagen que iba yo a proyectar para no comunicar algo que no es la idea de Dios. Sobre todo porque el día de hoy las necesidades en los hogares requieren que muchas de nuestras amadas esposas tengan que trabajar. Pero así como un hombre no puede evadir la responsabilidad del sustento de su casa aunque su esposa trabaja, una mujer no puede evadir la responsabilidad del cuidado de su casa aunque su esposa lo ayude. No sé si me explico. Así como un hombre con mucha facilidad, y repito, no es ley, pero vemos muchos así, que con mucha facilidad hacemos a un lado nuestras responsabilidades de liderazgo cuando la esposa lo toma. También hay muchas mujeres que cuando el esposo ayuda terminan no haciendo nada. No, la obligación del sustento es el marido y la obligación de la casa es del esposo. Lo que no implica que no deba de haber un trabajo conjunto. No sé si me expliqué, hermanos. Debe de haber un trabajo conjunto, claro que sí. Y un esposo cristiano debe tener un trabajo conjunto en su casa. Y debemos de enseñar a nuestros hijos, que no es la tarea de hoy hablar de los hijos, eso hablaré más adelante, pero la responsabilidad de quién es, hermanos, del esposo. Hay hogares donde si el esposo necesita un pantalón, no puede ir al closet a encontrar una ropa limpia porque no hay. No puede colocarse la ropa que desea porque no está. Y si la quiere y le dice a la esposa, hazlo tú. Hazlo tú. ¿Por qué tengo que hacerlo yo? Porque es tu responsabilidad. Pero no le digas que es tu responsabilidad, porque en ese momento arde Roma. Es un mandamiento de Dios. No renunciemos a nuestras responsabilidades. 5. Buenas. Adjetivo ágatos significa intrínsecamente bueno. Y les voy a decir una cosa, hermanos. Esta palabra ágatos
no solamente significa intrínsecamente bueno, sino es algo que solamente proviene de Dios, es algo que no se obtiene por sí mismo, es algo que una mujer no puede lograr a menos que Dios se lo dé. Así como el hombre tiene la responsabilidad de ser espiritualmente maduro, consagrado y fiel a Dios, la mujer tiene la responsabilidad de consagrarse a Dios para que Dios moldee de tal manera su carácter y su temperamento para ser buenas, porque es algo que solamente proviene de Dios. Es responsabilidad entonces de la esposa vivir una vida cristiana agradable de los ojos de Dios, ante los ojos de Dios. Esta palabra se aplica a las personas cristianas que se distinguen por sus inclinaciones a la bondad como resultado de alimentar la comunión con Dios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 22, y vamos a ver un pasaje paralelo, hermanos, donde el término ágato se utiliza también, pero se traduce de manera distinta y sin embargo el concepto es el mismo. Y me llama la atención que sea Gálatas capítulo 5, versículo 22 quien lo menciona, porque como bien dije hace rato, es el resultado del fruto del Espíritu Santo. Los hombres y las mujeres casados debemos de orar a Dios para cultivar ese fruto en nuestra vida, de tal manera que entonces podamos cumplir con esas obligaciones que el Señor nos ha dado para que haya un buen equilibrio, un buen funcionamiento. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es decir, cada obligación y cada responsabilidad va a perfeccionar, va a alimentar una parte de la maquinaria, si me permiten usar esa metáfora ahorita, llamada matrimonio, cada engran que va a permitir que funcione correctamente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y lo que dice, benignidad. Esa palabra benignidad, agatosume, es precisamente bondad intrínseca. ¿Qué está describiendo Pablo en Gálatas 5:22? Algo que se obtiene como resultado de ¿qué? De tener a Cristo. Así que si nosotros vemos a una mujer que no está siendo prudente, cuidadosa de su casa, etcétera, etcétera, es alguien, hermanas, si hay una esposa que no está cumpliendo con estas responsabilidades de las cuales Pablo está hablando a Tito,